El pueblo es bueno, es noble y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Acuérdense de cómo el conservadurismo alentó el dicho de quien se mete a redentor termina crucificado, para alejarnos del pueblo. Y otras cosas, ¿no? De que el que nace pobre está condenado a morir pobre. Y también esa idea, ¿no?, que se fue imponiendo, no solo en México, sino en el mundo, de que la democracia era básicamente un sistema político de elección de autoridades, democracia representativa, cuando la democracia tiene una connotación profunda. No solo es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. La democracia tiene una dimensión social, porque la democracia significa tener gobiernos que procuren el bienestar del pueblo. Puede ser que para muchos la democracia se limite, se acote a lo electoral. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pero imagínense la importancia que tiene para la gente humilde el tener un gobierno auténticamente democrático. Es un asunto de sobrevivencia. De eso depende el bienestar, la felicidad del pueblo. Y todo eso fue lo que vivimos ayer. Y nos dio mucho gusto, mucho gusto. Y felicitar a todo el pueblo de México, a todos los que participaron y a los que por alguna razón no acudieron a las urnas también. Se alzó, se elevó aún más el prestigio de México en el concierto de las naciones. Estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres, desde la Primera República Federal. Desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828, desde entonces hasta el 2024, 200 años. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. Es doctora, tiene nivel de doctorado. Es una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, porque ya ha ocupado cargos, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, entre otros cargos. Y sobre todo, una mujer honesta, que eso es importantísimo. Es realmente un hecho histórico. Estamos viviendo un momento excepcional, extraordinario, glorioso. Yo me siento muy contento. Estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar pues con muchísima satisfacción. Voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida, y jubilarme, y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política, ni asistiré a ninguna conferencia, no voy a asistir a ningún acto académico, no voy a asistir a ningún acto político. Ya terminó, está por concluir mi ciclo. Ya considero que ayudé en la transformación del país, como lo han hecho millones de mexicanos, porque yo no soy el único. A mí me tocó la conducción de un proceso, pero los actores principales, los protagonistas principales de este cambio fueron millones de mujeres y de hombres que han venido luchando. Muchos se nos adelantaron, pero que han venido luchando de tiempo atrás para conseguir una sociedad mejor, un México más justo, más libre, más democrático, más igualitario. Nos costó mucho trabajo levantar al país. Imagínense, 36 años de decadencia, de saqueo. Se sorprenden de dónde sale el dinero para apoyar a la gente, o algunos sostienen es porque se les entrega dinero al pueblo, por eso la gente está votando o está apoyando la transformación. Y yo les preguntaría, ¿y no es esa la función de un buen gobierno? Procurar que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le llegue a todos y de manera preferente a los más humildes, a los más pobres. ¿Qué no es la principal función de un gobierno democrático? Buscar la felicidad del pueblo. Pero también les preguntaría, ¿y qué pasaba con ese dinero antes? ¿A dónde iba a parar ese dinero? Lo que ahora le llega al pueblo. Pues era el problema del país, la corrupción.
el principal problema de México, la corrupción política. ¿Por qué olvidar que durante todo el periodo neoliberal, que ya superamos, se dedicaron a saquear como nunca en la historia de México, unos cuantos? Y también, ¿por qué no preguntarnos si realmente había democracia en el país o solamente se fingía, era una fachada la democracia, cuando en realidad lo que dominaba, lo que predominaba era una oligarquía, era el gobierno de unos cuantos, de una minoría, con todo su tinglado para engañar y manipular, pero al final de cuentas una minoría. ¿Les sorprende el que la gente vote porque continúe la transformación? Porque aunque parezca increíble, y ojalá y esto lo internalicen, llegaron a pensar de que el pueblo no existía, que la política era asunto de los políticos. Y una vez más queda demostrado de que la política es asunto de todos y que la democracia es eso, es el gobierno del pueblo. Y en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, y vale lo mismo el voto de un multimillonario, de un sabiondo, porque hay mucho pseudointelectual y pseudocientíficos, pero vale lo mismo el voto de estas personalidades que el voto de un obrero, de un campesino, de un locatario. Vale igual. Y eso es la democracia, porque no fue poco tiempo el predominio del modelo neoliberal, fueron 36 años y eso caló profundo. Por eso cuesta trabajo arrancarlo de raíz, porque eso es lo que hay que hacer, arrancar de raíz el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Que el gobierno no sea un instrumento al servicio de una minoría rapaz, que el gobierno no sea un comité al servicio de unos cuantos, que el gobierno represente a todos. Una de las cosas que me ha gustado muchísimo, entre otras, en los discursos de Claudia, es que habla de la separación del poder económico y del poder político. Eso es sabio. Y que el gobierno represente a todos, a ricos y pobres, del campo, de la ciudad, de todas las clases sociales. Que el gobierno no esté al servicio de un grupo, como era, porque se sentían dueños de México y tenían secuestrado, controlado el poder legislativo, desde luego el judicial y el ejecutivo. Ellos mandaban en todo. Entonces, qué bueno que va a continuar esa separación, y es por el bien de todos, de los empresarios, de las clases medias. Eso es lo que nos conviene a todos los mexicanos, porque ¿qué democracia había antes si ellos controlaban, los oligarcas de México, todos los medios de información? Tenían todo el dinero para hacer guerras sucias, para comprar votos, traficando con la pobreza de la gente. Solo iban a los pueblos cuando había elecciones, cuando necesitaban los votos, para tratar de legitimar el régimen democrático, entre comillas. Esa era la práctica. De repente, como ya era mucho tiempo el dominio del PRI en el gobierno, idearon, inventaron, tramaron que era necesaria la alternancia, un término, una palabra que estuvo de moda durante mucho tiempo. Todavía hay algunos que la mencionan. ¿Y qué era la alternancia? Era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Es dos partidos aparentemente distintos que al final terminaron unidos. Pero cuando los crearon en la etapa nueva de Salinas de Gortari, era para alternarse el poder a secas, sin cambiar la política económica, porque los dos partidos coinciden con la misma política neoliberal o neoporfirista o de pillaje, como se le quiera llamar. Entonces, hablaron de cambio, engañaron, no mucho tiempo, porque la gente se empezó a dar cuenta que era más de lo mismo, hasta que surge, mejor dicho, hasta que empieza a consolidarse un movimiento que venía de tiempo atrás y que nosotros impulsamos para llevar a esta transformación pacífica.